El esposo la humilló durante la fiesta de boda, diciéndole: «Eres una gorda asquerosa y una carga en mi vida». Inmediatamente, la esposa decidió vengarse, revelando un secreto muy oscuro que le hizo temblar las piernas al marido. Valentina había aprendido a esconder su dolor detrás de una sonrisa, pero en lo profundo de su mente, cada palabra, cada gesto, era cuidadosamente calculado. Esa noche, en su propia boda, el guión que había escrito para sí misma estaba a punto de revelarse en su máximo esplendor. La boda de Valentina y Roger era un evento digno de una película. Las luces de la fastuosa recepción brillaban con un resplandor casi celestial, reflejándose en los ojos de los invitados, que no podían dejar de admirar la belleza de la novia. Valentina caminaba entre los presentes con una elegancia que parecía innata, pero bajo esa superficie perfecta, una tormenta de emociones amenazaba con estallar. Los preparativos habían sido exhaustivos, y cada detalle, desde las flores hasta la música, había sido cuidadosamente seleccionado para crear la ilusión de perfección. Pero para Valentina, este día no era solo el clímax de un amor idílico, sino el punto de inflexión de un plan cuidadosamente orquestado. Sabía que Roger, a quien una vez había amado con todo su ser, no era el príncipe azul que todos creían. Él, con su encanto superficial y su sonrisa fácil, escondía una oscuridad que solo ella había llegado a conocer. La ceremonia transcurrió como se esperaba, votos recitados, anillos intercambiados y una lluvia de aplausos cuando los recién casados compartieron su primer beso como marido y mujer. Sin embargo, mientras los invitados se desbordaban de alegría, Valentina percibía la frialdad en la mirada de Roger, un reflejo del desdén que él nunca se molestó en ocultar cuando estaban solos. La recepción comenzó con un ambiente festivo, los invitados brindaban y reían, mientras la música llenaba el aire con notas de felicidad. Valentina, sentada junto a Roger, mantenía la compostura, aunque sabía que él pronto revelaría su verdadero rostro. Roger, visiblemente afectado por las copas de más que había ingerido, decidió que era el momento de dar su discurso. Tomó el micrófono con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Los murmullos en la sala cesaron, todos expectantes ante las palabras del recién casado. Valentina, sin apartar la vista de su esposo, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, como si su alma se preparara para la tormenta. «Queridos amigos, familia», comenzó Roger con una voz que se esforzaba por sonar cálida. «Hoy es un día especial, un día en el que dos almas se unen para siempre». Los invitados sonrieron, algunos incluso soltaron exclamaciones de emoción. Roger dejó que la expectativa se construyera antes de continuar. «Valentina y yo hemos recorrido un largo camino juntos», dijo, y por un breve instante Valentina casi creyó que sus palabras serían sinceras. «Pero, ¿saben? Hay cosas que no siempre se ven a simple vista». Valentina sabía lo que venía, pero eso no aliviaba el dolor que se avecinaba. Su mirada permaneció fija en él, sus manos escondidas bajo la mesa se apretaron en puños. «Valentina», continuó Roger, con una sonrisa que se volvió cruel, «es una mujer especial. Tan especial que he tenido que cargar con su, ¿cómo decirlo?, peculiaridad». Las risas incómodas empezaron a surgir entre algunos invitados. Roger miró a Valentina con una mezcla de desprecio y condescendencia. «Lo que quiero decir es que, casarme con Valentina, es como atarme una carga a la espalda. Porque, amigos, casarse con una gorda asquerosa como ella no es precisamente lo que uno sueña». El silencio que siguió fue absoluto, pesado. Las palabras de Roger parecían haberse incrustado en cada rincón de la sala, haciendo eco en la mente de los presentes. La mirada de Valentina no flaqueó, no dejó que su rostro se contorsionara por el dolor o la humillación. Sabía que todos los ojos estaban sobre ella, esperando una reacción, una muestra de vulnerabilidad. Pero en lugar de derrumbarse, se puso de pie lentamente, con una gracia que contrastaba con la brutalidad de las palabras que acababa de recibir. «Roger», su voz era suave, pero cargada de un poder que nadie esperaba. «Lo que no te das cuenta es que, mientras tú cargabas con mi peso, yo cargaba con un secreto que ha sido mucho más difícil de llevar». Las miradas de los invitados ahora se turnaban entre Valentina y Roger, como si fueran testigos de un duelo donde las armas eran las palabras y las emociones. Roger se tensó, sus ojos mostraban una mezcla de sorpresa e incredulidad. «¿Qué demonios estás diciendo, Valentina?», espetó, tratando de recuperar el control de la situación.
Estoy diciendo, Roger. Valentina dio un paso al frente, dejando que la atención de todos se concentrara en ella, que este matrimonio es una farsa. Pero no por mí, sino porque tú nunca fuiste capaz de amarme. Y lo más irónico de todo es que tú, que tanto te jactas de ser el hombre perfecto, nunca has sabido lo que significa el verdadero amor. Roger intentó replicar, pero Valentina lo interrumpió con una serenidad que lo descolocó. Lo que no sabes, Roger, es que mientras tú me despreciabas, mientras me humillabas en silencio, tu hermano, Eduardo, fue el único que vio en mí algo más que un peso. Él fue quien me mostró lo que realmente significa ser amada. El nombre de Eduardo cayó como una bomba en la sala. Los murmullos comenzaron a aumentar y las miradas se dirigieron hacia Eduardo, quien estaba de pie, paralizado por la revelación. Valentina, sin perder la calma, continuó. Sí, Roger, Eduardo me ha amado en silencio todo este tiempo. Y yo, Valentina, hizo una pausa, dejando que la atención se acumuléis. Yo también lo he amado, en secreto. Así que mientras tú te burlabas de mí, mientras me veías como una carga, él fue el que me dio la fuerza para seguir adelante. La revelación cayó como un rayo, fracturando la atmósfera de la sala en 1000 pedazos. Los invitados, que hasta entonces habían sido espectadores de una boda, ahora eran testigos de un escándalo que no se olvidarían pronto. Roger, con el rostro descompuesto por la furia, se abalanzó sobre Valentina, pero fue detenido por varios amigos que lo retuvieron a tiempo. «Eres una mentirosa», gritó Roger, luchando por liberarse. Eduardo nunca haría algo así. Pero Eduardo, en lugar de negarlo, bajó la cabeza, el silencio confirmando todo lo que Valentina había dicho. La madre de Roger, que había estado observando todo desde su asiento, se levantó con una expresión de horror y confusión. Valentina, su voz temblaba, incapaz de procesar la traición. «¿Cómo pudiste, señora?» Valentina la miró con una frialdad que nunca antes había mostrado. ¿De verdad creía que su familia era tan perfecta? Yo solo he sacado a la luz lo que ustedes han intentado ocultar durante años. El silencio en la sala era ahora sofocante. Los ojos de todos se movían frenéticamente, buscando respuestas en los rostros de los involucrados. Pero lo que nadie esperaba era la siguiente confesión de la madre de Roger. «Valentina, tú no entiendes», dijo con voz quebrada. «Hay cosas que no deberías haber removido. Cosas que ni siquiera Roger sabe». La tensión aumentó exponencialmente. Valentina sintió que un nuevo giro se avecinaba, uno que no había previsto. La madre de Roger, con una expresión de dolor, dejó caer una verdad que había ocultado durante décadas. «Roger, tú no eres realmente el hijo legítimo de tu padre. Él tuvo una aventura, y tú no eres quien piensas que eres. Eduardo es el verdadero heredero de la familia, y tú siempre fuiste una mentira». El impacto de esta revelación fue devastador. Roger, que hasta ese momento había sido un hombre altivo, seguro de sí mismo, se derrumbó en el suelo, incapaz de asimilar lo que acababa de escuchar. Eduardo, aunque sorprendido, sintió un peso liberarse de sus hombros, pero la confusión y el dolor eran palpables. Valentina, aunque había planeado todo hasta el más mínimo detalle, se encontró en un terreno desconocido. No había anticipado la magnitud de los secretos que esta familia ocultaba. Y ahora, con Roger destruido y Eduardo enfrentando una nueva realidad, Valentina se dio cuenta de que su venganza había desatado fuerzas que no podía controlar. La boda, que debía haber sido una celebración del amor, se había convertido en un campo de batalla emocional, donde las verdades ocultas y las mentiras quejidas durante años finalmente salieron a la luz. Y mientras Valentina observaba el caos que había provocado, no pudo evitar preguntarse si había ido demasiado lejos, si al exponer las sombras de otros, también había desenterrado las suyas propias. El velo se había desgarrado, y lo que quedaba debajo era una maraña de secretos y traiciones que cambiarían para siempre la vida de todos los presentes. El día después de la boda, Valentina despertó en la habitación de su mejor amiga, Claudia. La tenue luz del amanecer filtraba a través de las cortinas, proyectando sombras en las paredes que parecían reflejar el caos que había desatado la noche anterior. El silencio de la casa contrastaba con el estruendo emocional que aún resonaba en su mente. Su cuerpo estaba tenso, como si cada fibra de su ser estuviera en alerta, consciente de que lo que había comenzado no tenía marcha atrás. «Claudia»,
siempre atenta a las emociones de Valentina, se sentó a su lado en la cama, sus ojos llenos de preocupación. Sabía que Valentina había planeado algo grande, pero nunca imaginó que los eventos tomarían un giro tan oscuro y devastador. «Valentina, ¿cómo te sientes?», preguntó Claudia en un susurro, como si temiera que cualquier ruido fuerte pudiera romper lo poco que quedaba de la calma de su amiga. Valentina se giró lentamente, su mirada perdida en algún punto del techo. «Estoy vacía, Claudia». La voz de Valentina era un eco hueco, una sombra de lo que había sido. «Lo que hice anoche, lo que desaté, no hay vuelta atrás». Claudia apretó suavemente la mano de Valentina, tratando de brindarle algo de consuelo en medio del tormento emocional que su amiga estaba atravesando. «¿Estás segura de que todo esto es lo que realmente querías?». Claudia buscó los ojos de Valentina, intentando encontrar la verdad detrás de su fachada de control. Valentina cerró los ojos, dejando escapar un suspiro profundo. En su mente, la imagen de Roger arrodillado en el suelo, destrozado por las revelaciones de su madre, se repetía una y otra vez. «No, Claudia, no quería esto». Valentina finalmente abrió los ojos, mirando a su amiga con una intensidad que casi dolía. «Quería vengarme de Roger, quería que sintiera el dolor que me causó, pero no sabía que su madre revelaría algo tan grande, algo que ni él mismo sabía». Claudia asintió en silencio, comprendiendo la magnitud de lo que había sucedido. Pero antes de que pudiera responder, el teléfono de Valentina comenzó a sonar, rompiendo el silencio de la habitación. El nombre de Eduardo parpadeaba en la pantalla. Valentina lo miró durante unos segundos antes de decidir contestar. Eduardo dijo con cautela, sin saber qué esperar. «Valentina, tenemos que hablar. Ahora». La voz de Eduardo era firme, pero en el fondo se percibía una desesperación que no había mostrado antes. Valentina asintió, aunque sabía que Eduardo no podía verla. «Voy para allá», respondió, cortando la llamada antes de que Claudia pudiera intentar detenerla. Eduardo esperaba a Valentina en un parque alejado, lejos de las miradas curiosas y de las preguntas incómodas. Cuando la vio acercarse, su rostro reflejaba una mezcla de emociones, ira, confusión, pero sobre todo, miedo. Un miedo que había estado cultivando desde que las verdades salieron a la luz en la boda. «Eduardo», comenzó Valentina, pero él la interrumpió. «¿Cómo pudiste hacer algo así, Valentina?». La pregunta de Eduardo fue más un grito de dolor que una verdadera acusación. «¿Sabías que al exponer nuestro amor, al exponer lo que hicimos, destruirías a mi familia, y me destruirías a mí?». Valentina sintió un nudo en la garganta. Había esperado ira, recriminaciones, pero no el profundo dolor que veía en los ojos de Eduardo. «No fue mi intención destruirte, Eduardo», susurró, dando un paso hacia él. «Quería liberarme, liberarnos a los dos de la mentira que era mi matrimonio con Roger». Eduardo apartó la mirada, incapaz de sostener la de Valentina. La tensión entre ellos era palpable, una barrera invisible que parecía crecer con cada palabra. «¿Y ahora qué?». Eduardo se giró bruscamente hacia ella, su voz cargada de una desesperación que Valentina nunca había escuchado antes. «¿Qué nos queda después de todo esto?». Valentina quiso acercarse, tocarlo, pero se detuvo a medio camino. Eduardo ya no era el hombre que había conocido, el hombre que la había amado en silencio durante tanto tiempo. Algo se había roto en él, algo que quizá nunca podría reparar. «Tenemos la verdad, Eduardo», dijo finalmente, aunque sus palabras sonaban vacías incluso para ella misma. «Ahora podemos ser libres, podemos estar juntos sin tener que escondernos». Eduardo soltó una risa amarga. «¿Libres?», repitió, negando con la cabeza. «¿De verdad crees que podemos ser libres después de lo que hiciste?». «Mi hermano, mi madre, mi familia está destruida, Valentina». «¿Y tú hablas de libertad?». Las palabras de Eduardo golpearon a Valentina como un puñetazo. Nunca había pensado en las consecuencias reales de sus acciones, en cómo afectarían no solo a Roger, sino también a Eduardo y a todos los que los rodeaban. Antes de que Valentina pudiera responder, el teléfono de Eduardo sonó. Lo sacó con manos temblorosas, y su expresión se endureció al ver el nombre en la pantalla. «Roger». Eduardo dudó antes de contestar, pero finalmente deslizó el dedo para aceptar la llamada. «¿Qué quieres?», preguntó, su voz fría como el hielo. La voz de Roger al otro lado era casi inaudible, pero Valentina podía sentir la intensidad de la conversación.
Eduardo, escucha, comenzó Roger, pero Eduardo lo cortó de inmediato. No tengo nada que decirte, Roger. Eduardo hizo una pausa, respirando profundamente antes de continuar. Lo que sea que quieras, no me interesa. Roger permaneció en silencio por unos segundos, como si estuviera luchando por encontrar las palabras adecuadas. Lo siento, Eduardo. La disculpa de Roger fue inesperada, y Eduardo se quedó en silencio, desconcertado. No supe manejar esto. Pero no quiero perderte también a ti. Eduardo apretó el teléfono con fuerza, las palabras de su hermano resonando en su mente. Es demasiado tarde para eso, Roger, dijo con amargura, cortando la llamada antes de que su hermano pudiera responder. Valentina, que había escuchado lo suficiente, se acercó a Eduardo, sus ojos llenos de compasión. Eduardo, dijo suavemente, pero él se apartó bruscamente. No, Valentina, no ahora. Eduardo se pasó una mano por el cabello, frustrado. Necesito tiempo, necesito pensar. Valentina asintió, sabiendo que había perdido, al menos por el momento, la conexión que había compartido con él. Se alejó lentamente, dejando a Eduardo solo con sus pensamientos y con la incertidumbre de lo que vendría después. Esa noche, de regreso en su apartamento, Valentina no podía encontrar descanso. Las palabras de Eduardo seguían martillando en su cabeza, cada una más dolorosa que la anterior. Decidió que necesitaba respuestas, necesitaba entender más sobre la oscura historia que rodeaba a la familia de Roger. Había algo que no cuadraba, algo que se había insinuado pero que aún estaba oculto en las sombras. Valentina comenzó a buscar en internet, utilizando los nombres de la familia, combinando fechas y sucesos que había oído de manera informal en las conversaciones familiares. La información era escasa, pero suficiente para despertar su curiosidad. Descubrió un nombre, Miguel Ferrer, asociado con el padre de Roger en varios artículos antiguos, pero siempre en contextos de negocios turbios y actividades sospechosas. Mientras leía, Valentina encontró una pista, una serie de cartas que había visto en la oficina de Roger alguna vez, en las que el nombre de Miguel aparecía repetidamente. Decidió que necesitaba regresar a la casa familiar, necesitaba esas cartas. Al día siguiente, Valentina se dirigió a la mansión de los Ferrer, sabiendo que Roger y su madre estarían fuera por la tarde. Eduardo, aún devastado por las revelaciones, no había vuelto a la casa desde la boda. Entró por la puerta trasera, una entrada que conocía bien, y se dirigió directamente al despacho de Roger. El ambiente en la casa era inquietantemente tranquilo, como si el eco de las revelaciones aún flotara en el aire. Valentina comenzó a buscar frenéticamente entre los cajones del escritorio, buscando las cartas que había visto. Cuando finalmente las encontró, se sentó en el sillón y comenzó a leer. Las cartas eran de Miguel, un viejo amigo del padre de Roger, y detallaban un oscuro secreto, la relación extramarital que había dado lugar a Roger. Pero lo que más sorprendió a Valentina fue descubrir que no solo la madre de Roger sabía de esto, sino que Miguel también había estado enamorado de ella. Y más aún, había un indicio de que Miguel y la madre de Roger habían mantenido un romance secreto durante años, incluso después de la muerte del padre de Roger. De repente, la puerta del despacho se abrió. Valentina levantó la vista rápidamente y se encontró con Roger, de pie en el umbral. Su mirada era oscura, llena de una mezcla de furia y algo más que Valentina no pudo identificar de inmediato. Valentina, dijo con voz baja y peligrosa. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Valentina se puso de pie, sosteniendo las cartas en sus manos. Los ojos de Roger se fijaron en los papeles, y su expresión cambió de furia a una peligrosa calma. Esas cartas, Roger cerró la puerta detrás de él y caminó lentamente hacia Valentina. No tenías derecho a hurgar en mis asuntos, Valentina. Valentina retrocedió un paso, su corazón latiendo con fuerza. Tenía que saber la verdad, Roger. Su voz temblaba ligeramente, pero mantuvo la mirada firme. Tenía que entender por qué todo esto sucedió. Roger rió, una risa amarga y sin alegría. ¿La verdad?, repitió. La verdad es que no soy el monstruo que crees. Sí, he cometido errores, he dicho cosas que no debí, pero tú, se detuvo, sus ojos clavados en los de Valentina. Tú lo destruís todo. Valentina sintió una punzada de culpa, pero se mantuvo firme. Tú me destruís primero, Roger. Levantó las cartas. Y ahora que sé la verdad,
sé que toda tu vida ha sido una mentira. Pero no soy la única que ha mentido. Tu madre y Miguel. Antes de que pudiera terminar, Roger se abalanzó sobre ella, arrebatándole las cartas de las manos. Las arrojó al suelo con desprecio. Esto no te concierne, Valentina. Su voz era un susurro helado. Este es mi problema, mi familia. No tienes idea de lo que has desatado. Valentina lo miró, sus ojos llenos de desafío. Voy a exponerlo todo, Roger. Le prometió, no dejaré que sigas viviendo en esta mentira. Roger la observó durante unos segundos, su expresión indescifrable. Luego, para sorpresa de Valentina, dio un paso hacia atrás, su cuerpo relajándose visiblemente. Haz lo que quieras, Valentina, dijo finalmente, con una resignación que la desconcertó. Pero recuerda esto, cuando destruyas a todos los que amas, estaré aquí para recordarte que fuiste tú quien comenzó todo esto. Valentina lo observó salir del despacho, sintiendo una mezcla de triunfo y temor. Sabía que lo que estaba por venir no sería fácil, pero no podía detenerse ahora. Había cruzado una línea, y no había vuelta atrás. Las sombras del pasado estaban saliendo a la luz, y con ellas, un enredo amoroso que amenazaba con destruir lo poco que quedaba de su vida y de la familia Ferrer. La guerra no había hecho más que comenzar. La lluvia golpeaba las ventanas de la mansión Ferrer, como si el cielo mismo reflejara el caos que se desataba en su interior. Valentina permanecía inmóvil en la sala de estar, donde los recuerdos de su boda fallida aún flotaban en el aire, como fantasmas que se negaban a desaparecer. Las cartas que había encontrado seguían frescas en su mente, y aunque había enfrentado a Roger, el peso de la verdad que había descubierto sobre Miguel, el amante de su suegra, seguía oprimiendo su pecho. Mientras Valentina contemplaba su próximo movimiento, una voz familiar la sacó de su ensimismamiento. ¿Valentina? Eduardo estaba parado en el umbral de la puerta, su rostro marcado por la fatiga y el dolor. Había llegado sin avisar, como si el destino lo hubiera llevado directamente a ella. Valentina giró para mirarlo, sus ojos encontrándose con los de Eduardo. Entre ellos se extendía un abismo de emociones no resueltas, una mezcla de amor, traición y desesperanza. Eduardo, la voz de Valentina fue apenas un susurro, como si temiera que las palabras pudieran romper lo poco que quedaba de su relación. Eduardo se acercó lentamente, sus pasos resonando en la silenciosa habitación. Se detuvo frente a Valentina, sus ojos buscando algo en ella, tal vez una explicación, tal vez una redención. ¿Por qué fuiste a ver a Roger? La pregunta de Eduardo fue directa, sin rastro de acusación, pero cargaba de una tristeza que Valentina sintió como un puñal en el corazón. Valentina bajó la mirada, su mente reviviendo la confrontación con Roger, el odio en sus ojos, la promesa de venganza. Tenía que hacerlo, Eduardo. Su voz era apenas audible. Necesitaba entender por qué todo esto ocurrió. Y ahora sé más de lo que jamás hubiera querido. Eduardo extendió una mano, levantando suavemente el rostro de Valentina para que lo mirara a los ojos. ¿Y ahora qué? Preguntó con voz rota. ¿Qué vamos a hacer con esta verdad que descubriste? ¿Qué haremos con todo lo que hemos perdido? Valentina sintió que las lágrimas amenazaban con brotar, pero se contuvo. Había llorado demasiado, y ahora solo quedaba la acción. No lo sé, Eduardo, admitió, pero no puedo seguir viviendo en esta mentira. No puedo seguir fingiendo que todo está bien cuando hemos destruido lo poco que quedaba de nuestras vidas. El silencio que siguió fue espeso, lleno de pensamientos no dichos y emociones reprimidas. Eduardo soltó el rostro de Valentina y dio un paso atrás, como si la distancia pudiera ayudarlo a pensar con claridad. Roger me llamó, dijo finalmente, rompiendo el silencio. Dijo que había algo más, algo que tú no sabes. Valentina lo miró, su corazón acelerándose. ¿Qué más podría haber?, preguntó, el temor asomándose en su voz. Eduardo negó con la cabeza, su expresión oscureciéndose. No lo sé, pero dijo que si queríamos saber la verdad, tendríamos que ir juntos. A su despacho, esta noche. El reloj marcaba las 10 de la noche cuando Valentina y Eduardo llegaron a la mansión Ferrer. La atmósfera era tensa, casi sofocante, mientras caminaban hacia el despacho de Roger. No se cruzaron con ningún empleado, como si todos hubieran desaparecido en la oscuridad, dejando la casa vacía y llena de sombras. Roger estaba de pie junto a la ventana cuando ellos entraron, su silueta recortada contra la luz tenue de la lámpara.
No se giró para mirarlos, pero su presencia llenaba la habitación con una mezcla de autoridad y amenaza. «Cerrad la puerta», ordenó Roger, su voz cortante como un cuchillo. Eduardo obedeció, cerrando la puerta tras ellos. Valentina sintió como la tensión en la habitación se incrementaba con cada segundo que pasaba. «¿Qué es lo que quieres, Roger?», preguntó Eduardo, su voz temblando ligeramente por la mezcla de emociones que sentía hacia su hermano. Roger finalmente se giró, sus ojos oscuros se encontraron con los de Valentina y luego con los de Eduardo. «Quiero respuestas», dijo, con una calma inquietante. «Y quiero que ambos escuchen lo que tengo que decir». Valentina intercambió una mirada con Eduardo antes de asentir. «Estamos escuchando». Roger tomó asiento detrás de su escritorio, su expresión era una máscara impenetrable. «Madre me lo confesó todo después de la boda», comenzó, sus palabras lentas y calculadas. «Me dijo que mi vida, nuestra vida, ha sido una mentira. Que nuestro padre, el hombre que creímos que era nuestro héroe, no era más que un cobarde, incapaz de amar a la mujer con la que se casó. Y tú, Eduardo». Roger hizo una pausa, mirando a su hermano con una intensidad que casi lo hacía estremecerse. «Tú eres su verdadero hijo, pero no el hijo de nuestra madre». El silencio que siguió fue como una explosión muda. Eduardo dio un paso atrás, su mente luchando por procesar lo que acababa de escuchar. «Eso, no puede ser verdad», dijo Eduardo, su voz rota por la incredulidad. Roger se levantó lentamente, caminando hacia su hermano. «Es la verdad, Eduardo. Tú eres el hijo de Miguel Ferrer y una mujer a la que nuestro padre amó en secreto. Madre siempre lo supo, pero lo ocultó para proteger la imagen de la familia, para proteger su matrimonio. Y ahora, esa verdad nos ha alcanzado a todos». Valentina miró a Eduardo, cuyo rostro se había vuelto blanco como el papel. La verdad que acababa de escuchar lo destrozaba, y ella podía ver cómo todo lo que alguna vez había creído se desmoronaba frente a sus ojos. «No puede ser», repitió Eduardo, pero su voz ya no tenía fuerza. «Todo lo que he conocido, todo lo que creí saber, era una mentira». Roger se acercó a él, sus ojos brillando con una mezcla de dolor y venganza. «Y ahora que lo sabes, Eduardo, quiero que entiendas lo que eso significa. Todo lo que creíste que te pertenecía, toda esa supuesta superioridad moral que has tenido sobre mí, no vale nada. Porque tú, al igual que yo, eres producto de una traición». Valentina dio un paso adelante, incapaz de soportar más. «¿Y qué planeas hacer con esta información, Roger?», preguntó con dureza. «¿Vas a usarla para destruir a Eduardo, como intentaste destruirme a mí?». Roger la miró con una sonrisa torcida. «No, Valentina, no necesito destruir a Eduardo. Él ya está destruido, y tú lo sabes. Lo único que me queda es decidir qué hacer con mi vida ahora que todo ha salido a la luz». Eduardo, aún en shock, levantó la mirada hacia su hermano. «¿Qué estás diciendo, Roger?», preguntó con voz débil. Roger volvió a su escritorio y sacó un sobre de uno de los cajones. Lo arrojó sobre la mesa frente a Eduardo. «Dentro de ese sobre está mi confesión, Eduardo. Mi renuncia a la empresa, a la familia, a todo. No quiero seguir con esta farsa. No quiero seguir luchando por algo que nunca fue mío». Eduardo miró el sobre, sin atreverse a tocarlo. «¿Y qué se supone que haga con esto?», preguntó, su voz llena de amargura. Roger lo miró, su expresión cansada. «Haz lo que quieras. Toma todo. Haz que la empresa sea lo que siempre soñaste. Pero recuerda, Eduardo, nada de lo que hagas cambiará el hecho de que ambos fuimos engañados. Y nada cambiará lo que hemos perdido». Valentina sintió que el peso de la verdad caía sobre ella como una losa. Se acercó a Eduardo, colocando una mano en su hombro. «Eduardo, lo siento tanto», susurró, sabiendo que esas palabras eran insuficientes para aliviar el dolor que él sentía. Eduardo la miró, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. «Nada de esto debería haber ocurrido, Valentina», dijo, su voz quebrada. «Pero ahora que todo ha salido a la luz, no sé qué hacer. No sé cómo seguir adelante». Roger los observó durante unos segundos más antes de dar un paso hacia la puerta. «Esa es una decisión que deben tomar juntos», dijo, antes de salir de la habitación, dejando a Valentina y Eduardo solos con el peso de la verdad que acababan de descubrir. Mientras Roger se alejaba, Valentina y Eduardo permanecieron en silencio, procesando todo lo que habían escuchado.
El sobre con la confesión de Roger seguía sobre la mesa, una presencia casi palpable en la habitación. Eduardo finalmente se acercó al escritorio y tomó el sobre. Lo abrió con manos temblorosas y comenzó a leer el contenido. Valentina observaba en silencio, temiendo lo que Eduardo pudiera encontrar. Cuando terminó de leer, Eduardo dejó caer el sobre la mesa y se giró hacia Valentina. Roger se va a ir del país, dijo con incredulidad. Está renunciado a todo, dejando todo atrás. Y quiere que yo tome su lugar. Valentina lo miró, sin saber qué decir. Todo lo que habían conocido estaba cambiando, y la incertidumbre de lo que vendría después era aterradora. ¿Qué vas a hacer, Eduardo?, preguntó finalmente. Eduardo dejó escapar un suspiro, su rostro marcado por el dolor y la confusión. No lo sé, Valentina, respondió con honestidad. Pero sé que no puedo seguir en esta casa, en esta vida. Necesito tiempo para pensar, para entender quién soy realmente. Valentina sintió que su corazón se rompía al escuchar sus palabras. Sabía que Eduardo estaba al borde de una decisión que podría separarlos para siempre. Te apoyaré en lo que decidas, Eduardo, dijo, con lágrimas en los ojos. Solo quiero que seas feliz, que encuentres paz. Eduardo la miró, sus ojos reflejando la misma tristeza que ella sentía. Y yo solo quiero que tú también la encuentres, Valentina, dijo, acercándose a ella y tomando su mano. Pero primero, necesito encontrarme a mí mismo. Valentina asintió, sabiendo que este era el final de su camino juntos, al menos por ahora. Horas más tarde, mientras Valentina observaba las luces de la ciudad desde la ventana de su apartamento, no pudo evitar pensar en el futuro incierto que la esperaba. Había desenterrado verdades que nunca debieron haber salido a la luz, y ahora, tanto ella como Eduardo y Roger estaban atrapados en las consecuencias de sus acciones. La máscara de la perfección había caído, revelando las cicatrices profundas de una familia rota. Y mientras Valentina contemplaba su reflejo en el vidrio, se dio cuenta de que también tendría que enfrentarse a sus propios demonios, a las sombras que aún acechaban en su interior. El camino hacia la redención sería largo y doloroso, pero Valentina sabía que debía recorrerlo, sin importar cuán oscura fuera la noche que la rodeaba. Roger había desaparecido por completo, dejando tras de sí un rastro de rumores y especulaciones. Valentina y Eduardo, ahora alejados uno del otro, intentaban reconstruir sus vidas, pero la sombra de Roger seguía acechándolos. Lo que no sabían era que Roger, en su ausencia, había estado tejiendo un plan meticuloso para destruir a ambos desde la distancia. Un día, Valentina recibió un correo anónimo. Al abrirlo, encontró documentos que detallaban negocios ilícitos en los que Eduardo estaba supuestamente involucrado. La evidencia parecía irrefutable, y con cada página que leía, el miedo y la incertidumbre crecían en su interior. Valentina intentó comunicarse con Eduardo, pero él la había bloqueado de todos los medios de contacto, decidido a mantener distancia para encontrar la paz que tanto necesitaba. Desesperada, Valentina decidió investigar por su cuenta, sabiendo que si no actuaba rápido, Eduardo podría caer en la trampa de Roger. Roger había calculado cada movimiento con precisión. Sabía que Valentina no podría resistirse a salvar a Eduardo, y que Eduardo, al enterarse de lo que estaba ocurriendo, volvería a la ciudad, donde Roger lo esperaba con un plan maquiavélico. Eduardo, al recibir noticias de la investigación en su contra, regresó rápidamente. Se presentó ante Valentina en su apartamento, exigiendo saber qué estaba ocurriendo. Roger está detrás de esto, Eduardo, le explicó Valentina, mostrándole los documentos. Quiere destruirnos a ambos, pero no sé por qué. Eduardo se sentó, aturdido por la información. Tiene que haber una manera de detenerlo, dijo con desesperación. No puedo permitir que me arrastre en su locura. Valentina, con el temor creciente en su interior, sugirió enfrentarse a Roger directamente, sabiendo que era la única manera de detenerlo. Roger accedió a reunirse con ellos en un lugar apartado, un almacén abandonado que solía pertenecer a su padre. La atmósfera era tensa cuando los tres se encontraron. Roger los esperaba con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, sus intenciones envueltas en un manto de misterio. Todo esto ha sido para llevarte al límite, Eduardo, confesó Roger, su voz fría. Quería que sintieras lo que es perderlo todo, como yo lo he perdido. Eduardo, con la voz temblando por la ira, dio un paso hacia su hermano. Nunca quise competir contigo, Roger.
Nunca quise que esto terminara así. Roger lo miró con una mezcla de odio y tristeza. Pero así ha terminado, replicó. Y ahora, voy a asegurarme de que ambos paguen por lo que me han hecho. Justo cuando Roger parecía a punto de tomar una acción drástica, Valentina, en un acto desesperado, le reveló algo que guardaba desde hacía tiempo. «Estoy embarazada, Roger», gritó, deteniéndolo en seco. «Y es tu hijo». El silencio que siguió fue sepulcral. Roger miró a Valentina, incrédulo, mientras Eduardo retrocedía, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. «¿Qué?», Roger balbuceó, la dureza de su expresión desmoronándose. «¿Cómo?». Valentina sostuvo su mirada, su rostro decidido. «Tú me lastimaste, Roger, pero este niño no tiene la culpa de nuestras guerras. Podemos terminar esto aquí, podemos dejar de destruirnos unos a otros». Roger, devastado por la revelación, dejó caer las manos a sus costados, rendido. Eduardo, sintiéndose traicionado, dio un paso atrás. La expresión en su rostro era una mezcla de dolor y comprensión. Roger, finalmente comprendiendo las consecuencias de sus actos, se derrumbó en una silla cercana. Miró a Eduardo y luego a Valentina, sabiendo que había cruzado una línea de la que no podía regresar. «Me iré», dijo en voz baja. «Esta vez de verdad, no puedo seguir aquí, no después de todo lo que he hecho». Eduardo no dijo nada, simplemente asintió, su corazón pesado con el peso de la traición. Valentina, por su parte, sintió una mezcla de alivio y tristeza, sabiendo que aunque Roger se fuera, las cicatrices de su relación nunca desaparecerían por completo. Roger se levantó y se marchó, dejando a Valentina y Eduardo en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. Semanas después, Valentina estaba de pie frente a la ventana de su apartamento, acariciando suavemente su vientre. El impacto de la revelación aún resonaba en su vida, pero había decidido seguir adelante, aceptando la vida que crecía dentro de ella como una oportunidad para redimirse, para comenzar de nuevo. Eduardo, después del enfrentamiento final con Roger, había decidido alejarse. La relación entre él y Valentina había cambiado irrevocablemente y necesitaba tiempo para sanar. A pesar del dolor, ambos sabían que era lo mejor. «¿Cómo te sientes?», preguntó Claudia, su mejor amiga, que había estado a su lado durante todo el proceso. Valentina sonrió débilmente. «Estoy bien, Claudia. No es fácil, pero estoy aprendiendo a aceptar todo lo que ha pasado». Claudia asintió, admirando la fuerza de su amiga. «Tienes mucho valor, Valentina. Este bebé será la razón para seguir adelante». Valentina asintió, mirando hacia el horizonte con una mezcla de esperanza y temor. Sabía que su futuro sería complicado, pero estaba decidida a construir una vida diferente, una en la que la verdad y la paz fueran la base. Meses después, cuando Valentina ya estaba en la etapa final de su embarazo, recibió una carta inesperada. Era de Eduardo, pidiéndole que se encontraran en un café que ambos solían frecuentar. Cuando Valentina llegó, encontró a Eduardo esperando, su semblante tranquilo pero cargado de emoción. «Gracias por venir, Valentina», dijo mientras se sentaban. Valentina lo miró, recordando los tiempos felices que habían compartido, antes de que todo se complicara. «¿Cómo has estado?», preguntó, con una sonrisa suave. Eduardo tomó una profunda respiración. «He estado mejor», confesó. «Después de todo lo que pasó, necesitaba tiempo para entenderlo, para encontrarme de nuevo. Y ahora quiero ser parte de tu vida, si me lo permites». Valentina lo miró, sorprendida pero conmovida por su sinceridad. Eduardo comenzó: «No sé si estamos listos para retomar todo lo que dejamos atrás, pero sí sé que quiero que este niño tenga a ambos padres en su vida». Eduardo sonrió, aliviado por sus palabras. «No estoy pidiendo que volvamos a lo que éramos, Valentina. Solo quiero estar aquí para ti, para el bebé. Quiero que ambos tengamos una oportunidad de hacer las cosas bien». Valentina asintió, su corazón finalmente encontrando un poco de paz. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero con Eduardo a su lado, estaba dispuesta a intentarlo. En las semanas que siguieron, Valentina y Eduardo comenzaron a construir una nueva relación, basada en la verdad y en el deseo mutuo de criar a su hijo en un ambiente de amor y respeto. Mientras tanto, Roger había desaparecido por completo, dejando atrás los fantasmas de su pasado para buscar la redención en otro lugar. Valentina,
aunque marcada por las cicatrices del pasado, encontró consuelo en la nueva vida que estaba comenzando. Sabía que las sombras nunca desaparecerían por completo, pero había aprendido a enfrentarlas, a vivir con ellas sin dejar que definieran su futuro. El precio de la verdad había sido alto, pero al final, Valentina entendió que solo a través de la aceptación y el perdón se podía encontrar la verdadera paz. Y mientras sentía los movimientos de su hijo en su vientre, supo que, después de todo, la vida le estaba dando una nueva oportunidad de ser feliz. Si esta historia te ha gustado, te invito a que me dejes en comentarios qué has sentido al escucharla o si has pasado por una situación similar. Me sentiría muy honrada si me dejas un like, compartes el vídeo con algún amigo o familiar y te suscribes al canal. No te pierdas la próxima historia sorprendente que está apareciendo en tu pantalla en estos momentos. Tenemos entretenimiento garantizado exclusivamente para ti. Nos vemos en el siguiente vídeo.